Buenos días, hermanos. ¿Se acuerdan de qué libro estamos? ¿Están seguros que estamos en Lucas? Sí, pastor, estamos en Lucas, ¿ok? Estamos en el libro de Lucas, capítulo, versículo 37, dice una hermana, 36 dicen nosotros. ¿Ok? Vamos a mirar eso. Pero lo que tenemos que dejar claro es que Lucas es un libro en el cual que nos narra todos los eventos en orden, y Lucas lo hace en esa forma, para mostrarnos que cronológicamente todas esas cosas que se han hablado sobre Jesús se han cumplido. La idea de Lucas es que afirmemos nuestra fe entendiendo que todo lo que se dijo de Jesús es verdad. Y para eso Lucas comienza hablando lo que decía la historia como tenía que pasar. Tenía que hablar de un precursor, de alguien que llegaba antes que Jesús. Ese precursor se llama Juan el Bautista. Y Lucas no tiene ningún problema en mostrarnos a ese precursor. Y por eso la historia de Lucas comienza desde que llega Juan el Bautista. Primero con el papá de Juan, como de una manera sobrenatural el ángel le habla al papá no cree, se queda mudo, pero después cómo nace Juan de una manera sobrenatural. Lo que sigue después es que Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo desde el vientre, dice la Biblia. Desde el vientre queda lleno del Espíritu Santo y después vemos que después de esas cosas comienza la obra del Señor a través del Espíritu, sigue y continúa obrando en todas las personas que intervienen en la vida de Jesús. Intervienen en la vida a través de María, cuando a través del Espíritu Santo concibe al Salvador del mundo en el vientre de María, como lo hace con Ana, con Simeón, con todos los que participan, todos el Espíritu Santo algo hace, algo trabaja y los hace que actúen para que hagan lo que es la obra de Dios. Una cosa muy bonita y muy especial. Pero vimos que Juan el Bautista comienza su ministerio desde muy temprano y cuando termina es cuando aparece Jesús. Cuando aparece Jesús, él lo ve a lo lejos y dice, allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo identifica. Y fuera de identificarlo, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí, instantáneamente, todo el mundo ya sabe quién es Jesús, hasta Satanás. Por eso la Biblia dice que el siguiente capítulo, Satanás empieza a molestar a Jesús de manera directa. Y en los siguientes capítulos ya no lo hace de manera directa, ya usa personas que lo incomodan, que lo molestan, y va a usar a su propia familia también en muchas escenas de la Biblia, para molestarlo e incomodar. ¿Cuál es la idea? Sacarlo del ministerio. ¿Qué hace Jesús? Nada, él sigue firme. Él sabe a qué vino, él vino a salvar a la humanidad. Lo que hemos visto es que Jesús recorre muchas regiones, hace muchos milagros para demostrar que él es el Mesías, y en las últimas escenas, cuando estamos llegando al capítulo 6, él elige a los 12 apóstoles, que ustedes, me imagino, se saben los nombres de memoria, como ya lo vimos la semana pasada. Ya los tiene súper claros. Y esos 12 hombres, con esos 12 hombres, él comienza su ministerio. Y ya oficial, de discípulos oficiales, ellos 12 más otra cantidad de personas. Pero cuando está ahí con esos 12, él baja del monte, los elige, dice la Biblia, inmediatamente da un discurso, que en Mateo se llama el Sermón del Monte, y acá en este texto lo podemos decir que es el Sermón de la Llanura o del Llano, porque está sobre eso. ¿Qué pasó? Estaba arriba, abajo, y estaban los 12, estaban los discípulos y un montón de gente que estaba allí. Lo que hemos visto de ese sermón es que el énfasis del sermón es amor por el prójimo. Ese es el tema, amor por el prójimo. Eso es todo lo que está diciendo él todo el tiempo. Necesito que tengan amor por el prójimo. Y todo Mateo 6, en la parte de las bienaventuranzas, está proclamando que hay que tener amor por el prójimo. Ahora, ese amor por el prójimo, él lo dice a través de eso que llamamos las bienaventuranzas, que significa cosas que traerán dicha. Pero también hubo unas serias advertencias que la Biblia señaló ahí en el texto para aquellos que estén haciendo lo incorrecto. Y hemos visto que todas tienen que ver con las personas, tratarlas bien, no odiar a los enemigos, amar a los enemigos, dar cuando le pidan, cosas como esas, no devolver mal por mal. Pero vamos a llegar a una de las partes hoy más complejas y más difíciles para muchas personas, que es Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas, vamos allá. Abran sus Biblias, por favor. Lucas 6,
37. Lucas 6, 37. ¿Listo? Muy bien. Sí. Ok. Lucas 6, 37. Muy bien. El texto dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y en ese versículo vamos a trabajar hoy en la predicación. Hoy vamos a estar hablando de específicamente qué tenemos que hacer para no juzgar a otro. Y para eso vamos a hacer este texto. Este texto, espero que hayan traído sus cascos. Los nombres han sido cambiados. Cualquier parecido con su casa, su trabajo, es pura coincidencia. Porque hoy sí que vamos a decir cosas que muchas personas hacen. Pero no ustedes, solamente, pero sí. Ojo con eso. Vamos a orar primero pidiéndole al Señor que nos ayude con esto. ¿Amén? Vamos a orar primero pidiéndole al Señor que nos ayude con esto. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias por mis hermanos, por todo lo que ellos están escuchando. Rogamos hoy que podamos hablar con claridad tu palabra, Señor. Que podamos ser muy claros en lo que vamos a expresar, que sea tal cual tú los pusiste hace 2000 años. Rogamos también, Padre, que haya corazones hoy dispuestos, corazones que te glorifiquen, que te exalten, que quieran aprender de ti, que puedan comprender estas verdades y aplicarlas a tu vida. Por eso hoy ponemos delante tuyo, una vez más este tiempo, pidiendo que hagas como tengas que hacer con cada uno de nosotros, que no sea solamente algo que escuchamos, sino que practicamos. Por eso pongo, Señor, este servicio en tus manos, pidiendo misericordia para todos los que nos están escuchando y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Muy bien. Dice el texto, no juzguéis y no seréis, no condenéis y no seréis condenados. La primera pregunta que tengo que hacerle, ¿es usted una persona que juzga, o sea, que critica? No diga nada, sus caras lo dicen todo. Y a veces sus voces, ustedes escuchan mucho a ratos. En la Biblia, lo que Jesús va a hacer es establecer un mandamiento. Un mandamiento. Esto va a ser algo impresionante. El Señor va a establecer un mandamiento. Y va a decirnos por qué tenemos que cumplir ese mandamiento. Nos va a decir cuáles son las causas para que usted lleve a cabo ese mandamiento. Y el mandamiento es una obligación. El mandamiento es no juzguéis. Y vamos a cogerlo pedacito por pedacito. La palabra juzgar significa criticar. Criticar. Y es una forma de orgullo de una persona. Cuando una persona critica de manera constante, está mostrando que tiene un orgullo como de aquí a la Vía Láctea, un poquito 2 cuadras más para allá. O sea, es un orgullo gigante. Son los orgullosos, son los que hacen eso. Ahora, no estamos hablando de juzgar como jueces de un tribunal, sino la inclinación del ser humano a criticar los defectos de la otra persona. Pregunto, ¿le han criticado a usted sus defectos? No conteste. Pregunta, ¿usted ha criticado los defectos de otro? No se codie con nadie ahí. ¿Ha criticado los defectos de otro? Y la respuesta es posiblemente. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué ha criticado a esa persona? ¿Con base a qué? Dice, no, pastor, es que cuando yo veo algo que no me gusta, yo soy muy sincero, de una vez voto eso. Soy sincerote, soy sincerota. No, lo que usted es un descarado para pecar, eso es diferente. Porque la Biblia dice que no puede hacer eso. Ojo, la Biblia dice que se puede juzgar, pero sobre ciertos parámetros. Pero normalmente la crítica o el juzgamiento que estamos hablando es cuando usted asume el papel de Dios. El único juez sobre la tierra es Dios. Y más claro, el único juez que actualmente le tiene la autoridad se llama Cristo. Dice que el Señor le dio toda autoridad. El Padre, lo dijo Jesús, le había dado toda la autoridad para hacer juicio. Así que el que juzga es el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando usted coloca sus propias normas para juzgar,
usted está cayendo en este pecado. Y usted se está convirtiendo en su propio Dios. ¡Wow! ¿Cuándo pasa eso? Voy a explicarle en qué casos usted estaría juzgando. Cuando usted critica a una persona o le dice algo a una persona sin una base bíblica. Cuando usted le dice, a mí me parece, yo creo, yo pienso, a mí me late. Yo tengo no sé, como el pálpito de que eso es lo que usted piensa. Cuando usted le dice a una persona algo y le dice que cambie en algo bajo un criterio que no está basado en la Biblia, eso se llama una crítica. Y la Biblia dice, no juzguéis. El único que puede hacer eso es Dios. Le dice, uff, pero entonces no puedo decir nada. Ya faltará, no faltará la vieja que se rebota y diga, entonces no puedo decir nada, tengo que quedar callado. A ver, si usted ve a su hermano pecar, la Biblia dice, háblele, exhórtele en amor. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de juzgar, estamos hablando de las motivaciones de las personas. Entonces, un ejemplo, una persona no vino hoy. Y entonces usted se la encuentra mañana. Y usted le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Usted seguramente estaba haciendo ese pedazo de seguramente. Ese es juzgar. ¿De qué sabe? No tiene ni idea por qué no vino. O eso usted dijo, ¿y por qué no vino tal hermano? No, lo que pasa es que a la gente le gusta dormir, es como perezoso, es como, me parece que no le gusta. ¿Por qué dice eso? ¿Usted conoce eso? ¿Usted conoce la condición? ¿Usted sabe cuál fue la razón por la cual la persona no llevó a cabo ese asunto? No, este pecado se llama malicia. Todo juzgamiento comienza con el pecado de la malicia. Usted tiene que inventar la historia. Lo que no sabe se lo tiene que inventar. Y esa parte que usted se inventa se llama malicia. ¿Es usted malicioso? ¡Wow! ¿Por qué no llegó a las 5:15? Y la persona, lo que pasa es que, no me diga más, ya sé, usted se quedó con sus amigos, se quedó con sus amigas, usted se quedó hablando. Eso, pensarlo o decirlo, eso es malicia, ya es pecado, usted está buscando. Usted no tiene ni idea de qué pasó. Es no saber escuchar, o sea, caen un montón de pecados que son terribles. ¿Estamos claros ahí? Sí, todo esta parte de juzgar comienza con la malicia. En la Biblia había unos maliciosos tenaces, se llamaban los fariseos. Los fariseos eran personas que juzgaban normalmente a los publicanos. Un fariseo era capaz de decir, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo sí soy espiritual, él no. Yo sí estoy contigo, él es un pecador. Y él hablaba así. Esa parte, eso se llama juzgar, eso se llama crítica. Y la Biblia dice, no haga eso. No haga eso. Pero muchas personas en todos los ámbitos lo hacen. Eso lo único que trae es división. Jesús está prohibiendo con este mandamiento que usted condene las intenciones que motivan las acciones del otro. Usted no las conoce, no puede emitir un juicio sobre eso, no condene. Cuando usted seguramente fue porque tal cosa. ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Quién sabe en qué andará? Eso es usted. ¿Usted qué sabe? Pero lo dice con una certeza. Ahora, cuando usted lo piensa, se llama malicia. Pero cuando usted lo habla, se llama murmuración. ¿Ok? Cuando usted lo piensa, es malicia. Está aquí. La malicia es que usted empieza, quién sabe por qué, hay en la mente, ¿no? ¿Quién sabe por qué me regaló esas flores? Debe ser por las espinas. Quiere que me corte, seguramente. Usted todo rayado ahí. Pues la malicia es rayarse la mente sin tener una razón de fondo que no la conoce. Pero peor, cuando usted la habla, se convierte en un murmurador. Tremendo eso. Sigamos acá. Cuando una persona realmente es creyente, sigue un mandato que Jesús estableció en su palabra. Está en varias partes, no es en un solo lugar. Vamos a colocarlo acá, es Romanos 14:13. Es el texto que queremos mirar. Romanos 14:13. Dice el texto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. La Biblia dice que será así.
Hay que poner cuidado a los anuncios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Dice, deje de estar juzgando todo lo que el hermano hace. Sí vio cómo se vistió, ¿no? Sí vio lo que dijo. Sí vio lo que habló, ¿no? Sí vio cómo... ¿Y a usted qué? Deje de ser proactivo. Deje de ser así. Y básicamente el mandato es muy tenaz. Dice, no sea así. Deje de ser así. Deje de juzgar a los otros. Ahora, eso no quiere decir que no puedo tener un juicio sobre muchas cosas. La Biblia nos dio conciencia que discierne entre el bien y el mal. La Biblia dejó la justicia humana y la Biblia dice que los jueces han sido dejados por Dios para que ejerzan justicia. No está hablando de eso. La Biblia muestra que cuando una persona está en pecado debe ser disciplinada, debe ser juzgada con amor. Entonces, el Señor no está diciendo que no juzguemos lo que vemos claramente que alguien está haciendo. Los hechos no, pero las intenciones sí. Deje de juzgar las intenciones de las personas. Por ejemplo, alguien dice, soy hincha del Santa Fe. ¿Cómo es posible? Porque no juzgues. Si la persona tiene mal gusto, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Nada. Ahora, la Biblia nos dice que juzguemos sobre cosas que afectan la Biblia. La doctrina. Si alguien sale con una cosa bien torcida, hermano, júzguela. Háblela, pero también con amor. No dice, coja a insultar a una persona no dice eso. Se venga, charlemos. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué lo otro? Esa clase de cosas. Pero las intenciones del corazón no se pueden hacer, porque ¿qué es lo que dice acá? La Biblia dice que nosotros probemos las cosas que nos enseñan. Si alguien habla, se para en un púlpito y empieza a hablar, la Biblia le dice a usted en primera de Juan 4:1 que pruebe los espíritus. O sea, probar los espíritus no quiere decir que usted se ponga a echar fuera demonios y vainas de esas. No, probar los espíritus es, ¿esa persona lo que está hablando proviene de Dios? ¿Proviene de su propio corazón o es Satanás que lo está influyendo? Disciérnalo. Esa es la manera. Y la Biblia dice, pruebe eso, escuchando, mirando. Ya les digo cómo vamos a hacerlo para poder tener ese discernimiento, porque hay que tenerlo. Lo que entonces el Señor prohíbe es que nosotros emitamos juicios sobre las motivaciones, pero podemos emitir juicios sobre las acciones, siempre y cuando lo emite, utilice la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo en la práctica para que usted entienda cómo es. Alguien viene y lo grita. Dice, usted es un bobo, un tonto. Digamos que sea, vamos a ponerle un nombre a esa persona, Jezabel. Jezabel grita, ¿sí? Y grita Judas, para que queden los dos así bien salvajes. Y Jezabel le pega su vaciada a Judas. Usted no me sirve para nada, usted no sé qué. Y Judas, que dice que es cristiano, porque él decía que le contesta, ¿usted qué habla? ¿Qué le pasa? Perdió. Ahora, si él llega y dice, a mí me parece que usted está toda envenenada. Usted siempre es así, debe ser que fue de su mamá. Dicen algunos, yo he escuchado. Los nombres han sido cambiados. Los nombres han sido cambiados. Todo eso es aire, no sirve para nada, ni es bíblico. Si Judas fuera un creyente, ¿sabe qué tendría que contestar? Primero, no le puede responder ahí, porque ya vimos que no podemos, la semana pasada, antepasada, no podemos responder al mal con mal. Él tiene que llamarle aparte. Cuando ya esté calmada, ven, mira, la Biblia dice que cuando hablemos sea para edificar, que no usemos palabras corrompidas. Y cuando tuvimos esa discusión, estabas usándolas. Eso no agrada a Dios, mira. Y estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te ayudo a que eso no vuelva a pasar? Eso sí es una forma bíblica de corregir una cosa. Pero decir, usted siempre me grita, usted siempre me insulta, usted siempre me dice, usted siempre, mire, la palabra siempre se usa solo para Dios. Cuando alguien me dice que es que siempre, yo le digo, espera un momento, desde que se casó no ha habido una sola que no. Todas son malas. ¿Qué va a responder la persona? No, pues una que otra. Entonces no es siempre porque siempre solo se aplica para cosas que nunca cambian. Entonces está mintiendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ya los veo como preocupados. ¿Están bien? ¿Sálganse? No he empezado, todavía estamos comenzando.
Entonces yo puedo juzgar las acciones, pero no puedo juzgar los motivos de las personas. Y si voy a juzgar las acciones, lo hago así como lo acabo de decir, con la Biblia en la mano. Pero ahí viene el problema más grande, usted ni siquiera conoce la Biblia. ¿Usted ya leyó de casualidad toda la Biblia? ¿Por lo menos una vez? ¿Cómo así? ¿Lleva 10 años de creyente y nunca ha leído la Biblia? ¿Ni una vez? Deberíamos hacerlo una vez por año, por lo menos. Por año. ¿Cuántos principios bíblicos conoce usted? Si usted es un creyente, pues me imagino que usted conoce principios bíblicos. ¿Conoce 100 principios bíblicos? Voy a ponerlo más fácil, 60 principios bíblicos. ¿No? Más fácil, 12 principios, uno por mes. Y muchos no pueden decir 5. Y usted quiere juzgar a otra persona sin conocer la Biblia. ¿Sobre qué la va a juzgar? Pues sobre lo que usted crea, lo que a usted le parezca, lo que usted piense y sobre sus propios criterios torcidos y retorcidos. O sea, anda re grave, está juzgando en la carne, no sirve para nada. ¿Sabe para qué sirven los juzgamientos en la carne? Para lo mismo que sirven las bolitas en el arbolito de Navidad, de Adón. No hacen nada. Solo son palabras que usted suelta y no hacen nada en la vida de las personas. Al contrario, normalmente ofende. Porque las dice usted con sentimientos, que tengo una piedra con usted, porque usted siempre, usted nunca. ¿Y sabe qué piensa la otra persona? Y dice, ¿sabe por qué se ofende tanto la otra persona? Porque usted la está atacando a la persona. Porque le está diciendo que toda esa persona es mala. Usted no le dice tan malo esa cosa específica, ni siquiera a veces lo dice así, usted lo generaliza. Y eso es juzgar, criticar, y es pecado, y es de frente contra Dios. Por eso este texto es tan complejo, porque el Señor manda a las personas, usted no puede actuar así, no puede hablar así. Es más, les tengo el versículo. Juan 7:24 dice el versículo clave para eso. Se los voy a poner ahí para que lo puedan ver. Ahí está. No juzguéis según las apariencias. Juzgad, sino juzgad con justo juicio. Deje de juzgar por lo que le parece. No juzgue por apariencias. A veces, yo le contaba esta mañana que el otro día, a veces me paro en la puerta y la gente, yo estoy parado allí y la gente entra y yo lo saludo así. Y un día un señor me hizo así, pero en ese momento una persona me hizo así en la espalda. Y yo volteé a mirar así. Y hablé con la persona y quedamos ahí. Cuando de pronto desde aquí se ven muchas cosas, ¿no? Yo empiezo a mirar en los siguientes domingos que esa persona me empieza a mirar todo rayado. Seguía sentado, pero me miraba rayado. Yo le dije, ¿qué será? Ya como después de 4 veces, yo dije, no, este está todo tocado conmigo. Entonces fui y le hablé, le dije, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Usted cómo nos saluda? Usted cuando uno lo saluda, usted le voltea la espalda. Es que usted es así, y empezó a decir un montón de cosas. Le dije, ¿de dónde sacas eso? Entonces me explicó. Me dijo, ese día yo le saludé y usted me volteó la cara. Yo le dije, ¿no vio que me hicieron así? Ay, yo no vi. Pero nosotros con una facilidad increíble juzgamos cualquier cosa que la gente hace. Y eso es pecado delante de Dios. ¿Eso está clarito? En los tiempos bíblicos, los fariseos eran los que hacían eso. Los fariseos creían que eran los más santos de los santos. Y decía, usted no es tan espiritual como yo. Y decía, y llamaban a los demás, dice, nosotros somos santos. Ustedes le ponían apodos a la gente. Ahí están los pecadores esos, los infieles esos, los malvados esos. Esos eran los fariseos de esa época. Yo le pregunto, ¿usted es un fariseo de esta época? No diga nada. Usted no puede juzgar. Pero la Biblia dice claramente, señores, que un día todos nosotros tendremos que comparecer ante el Señor. Que deje de estar juzgando, porque esa forma de ser, esa forma de actuar no solo desagrada a Dios, sino que Dios un día le va a llamar la atención de tal manera que va a ser algo complejo para su vida.
Porque la Biblia dice que todos un día vamos a comparecer delante del Señor. Lo dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Dice el texto, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día usted está frente a Dios y si Dios le va a preguntar a usted, ¿y usted por qué criticó a su hermano? Que me sacó la piedra, es que usted, de verdad, en serio, usted lo tuviera de amigo, de hermano, usted daría... Y el Señor dijo, ¿es que no leyó lo que le dije? No, juzgué, yo soy la persona que lo va a juzgar. Si se porta mal, déjemelo a mí. Si gritó, déjemelo a mí. Si usted no sabe por qué lo hizo, déjemelo a mí. Yo lo conozco, no es que yo lo formé, yo lo hice. Y yo le castigo, o lo disciplino, o lo absuelvo. Yo soy el juez, no usted. Es así de sencillo. ¿Está claro eso? Los veo preocupados. Por eso, señores, en la Biblia hay muchas cosas que uno tiene que hablar. Pero ¿sabe qué? Porque son acciones que uno ve. Usted ve a alguien pecar, la Biblia dice, vaya y háblele. Si ve una vida desordenada, vaya y háblele y ayúdele. Si usted ve a alguien que no está andando en lo correcto, vaya y ayúdele. Si usted ve a alguien que causa división en la iglesia, hable con la persona, porque hay procesos en la Biblia. Si alguien está teniendo una doctrina errada, tendrá que pararlo y decirle, venga, hablemos, eso es bíblico. Así dice la Biblia, tenemos que agarrar a esas personas. Pero no puedo atacar las motivaciones de la persona. Yo no puedo decir, es que me parece que usted como que quiere. No, no me parece. Nunca trabajamos sobre eso, sobre hechos. ¿Estamos claros? ¿Por qué toca hacer eso? Para que usted no sea juzgado. Dice, no juzguéis para que usted no sea juzgado. Eso es lo que el texto nos dice. Que no juzguemos para que no seamos juzgados. Uy, wow. Cuando usted quita o usurpa el lugar de Dios, usted se vuelve un crítico sin amor y sin misericordia. ¿Y sabe qué? Dios no ha hecho eso con usted. Cuando usted hace cosas que no son correctas, ¿cómo lo trata Dios? Cuando usted dice cosas que no son, ¿Dios qué le dice? Y usted es de lo peor, usted sí, todo lo que le he dado y usted sí me responde así. ¿Le dice eso? No. Dios, usted habla, ni siquiera, si usted ni siquiera hable, ¿cómo lo trata Dios al otro día? Dios dice, aquí está tu desayuno, aquí está tu vida, porque te deja vivir un día más. Aquí está tu desayuno, aquí está tu comida, aquí está el transporte, aquí está todo lo tuyo. A pesar de que ni siquiera me hablaste ayer. Ese es Dios. Y Dios dice, entonces usted, ¿quién se cree? Yo que no lo juzgo a usted, que yo puedo cogerlo a usted porque usted dice que me conocen. Y yo puedo darle más duro porque el que más sabe, más disciplina Dios le da. Y puedo hacerlo y no lo hago con usted. Entonces usted, ¿quién se cree para hacerlo con los demás? Y todos dicen, amén. Sí, así es, pastor. Amén. Ahora hablemos de algo más grave todavía. Es grave juzgar, porque eso es criticar. Pero para eso es grave porque caigo en muchos pecados. Juzgar es el más grande, pero abarca que empiezo maliciando, empiezo murmurando, porque suelto eso. Empiezo a murmurar, se salen esas cosas. ¿Han escuchado la murmuración? La murmuración es como una frase que sale normalmente en voz bajita y casi inaudible, pero se entiende que la persona está como mal genio y por allá usted dice que está entre las muelas, entre los dientes. Se escucha normalmente cuando mandan a lavar la loza a alguien y usted escucha esos platos golpeándose unos con otros y escucha una vocecita, ¡pum! Y el plato allá. Eso se llama murmurar. Sí, o sea, no sé si les ha pasado, pero hay gente que hace eso. Es grave. Entonces, la persona que malicia, murmura. Pero ¿sabe qué pasa? Si se lo cuenta, otros caen en otro pecado. Se llama chismear. Entonces, el que comete este pecado no solo es un murmurador, sino también es un chismoso. Tiene el pecado de la malicia, de la murmuración y del chisme. Pero tiene otro más. O sea, la vaina es grave por cualquier lado que usted lo mire, esa vaina es mala, pero con ganas. Al hablar así nosotros, al no hacer así, la Biblia nunca dice, ahora hablemos de lo que usted deja de hacer.
A veces se peca por hacer cosas como estas, pero a veces se peca por no hacer las que Dios sí manda hacer. Cuando la Biblia dice, cuando usted ve a una persona que está en una falta, en un pecado, la palabra clave en la Biblia es busque restaurarlo. No dice patearlo, no, es restaurarlo. No dice levantarlo, no, restaurarlo. Y cuando la persona dice, pero pastor, yo no le digo nada, yo no hago nada. Grave, porque la Biblia le dice que si tiene que hacer algo, tiene que buscar restaurarlo. Y entra en otro pecado. Dice, pues, no hace nada. Dice, no me muevo a hacerlo, entonces le falta misericordia, le falta amor por el otro. Y recuerden que todo este texto es del amor al prójimo. Y por eso Jesús, cuando les está hablando en esta escena, les dice a ellos, ya dejen de hacer eso. Más bien, restauren al hermano, a la persona que está haciendo esas cosas. ¡Wow! A ver, otra forma de hacerlo y que ya se vuelve chisme entre el chisme es que usted se ponga a dar información que no le han preguntado. No sé, hay gente que no se puede quedar callada. Sí sabe lo que le pasó a no sé quién, ¿no? ¿Usted quién le está preguntando? O sea, ¿por qué emite información de personas? Y puede ser, pero no estoy diciendo nada malo. Pero ¿por qué tiene que hablar de la vida de otra persona? ¿Quién le dio el permiso? Eso no se hace. Entonces, como pueden ver, este pecadito es... Por eso les dije que si trajeron los cascos, porque... ¡Wow! Ahora, están los que cuando hablan, hablan mal. Y hablan para que el hermano quede mal. Y tratan. Eso es peor todavía, porque quiere decir que detrás de ese corazón hay una rabia o una ira o un rencor contra esa persona. Entonces, no solo es un malicioso, no solo es un malmorador, no solo es un chismoso, eso no solo es una falta de misericordia, no es falto de misericordia, sino también que es una persona rencorosa y vengativa porque quiere que las personas lo miren de otra manera. ¡Wow! Por eso, esto es un grave pecado que debe evitarse. Por eso el texto dice, no juzguéis. Listo, ese es el mandamiento. ¿Cómo se quebranta? Pues desde maliciar en adelante. Porque usted se convierte, como ya le hemos dicho, en un juez. No juzguéis y no seréis juzgados, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Y se lo quiero colocar en términos que usted me entiende, en una forma compleja. Por experiencia les puedo decir, si la Biblia también lo dice acá, pero en la práctica pasa así. ¿Cuántos acá son como rebeldes? No le digan cara, sus caras lo dicen todo, no tienen ni que decir. O sea, se les da algunos que son todos, ¿qué soy qué? ¿Qué soy qué? Rebelde. Sí, algunos son así. Sí sabe que si usted no aprende a sujetarse a la persona que le ponen enfrente, siendo un creyente, y la Biblia le ordena que se sujete, y usted no lo hace, ¿sabe qué va a ocurrir con usted? Bueno, un día usted va a estar enfrente. ¿Sabe qué le va a mandar a Dios? 5 de su misma estirpe, de su misma condición, igualitos a usted, unas bellezas. Y usted va a entender lo que es, yo era así, pero le manda 5 para que aprenda. Ha pasado, me ha pasado, por eso les digo. Por eso hay que aprender. Por eso dice la Biblia, no juzgue para que después usted no esté en la boca de un montón de personas diciendo, murmurando o chismeando de usted. O sea, calladito se ve más bonito. ¿Aclaro eso? Ojo con eso. Romanos 14:4, otro texto para eso. Un texto que nos habla del asunto. Hay algo que hay que entender y es que la Biblia siempre está exhortando sobre ese asunto de estar llamando a los demás. Eso es Romanos 14:4. El texto de Romanos 14:4 dice, que se me fue, está. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice, ¿usted quién es para juzgar a alguien que ya tiene un dueño? Ese dueño es Dios a través de Jesucristo. ¿Usted quién es para juzgar al que ya tiene un dueño? Si el que lo tiene de pie es el Señor de él, no usted. Déjelo quieto. No lo juzgue. Muy serio.
La otra cosa es que usted, o sea, es que el problema de este pecado es que usted puede cometer muchos. Si usted avanza, se especializa en ese pecado. Si usted murmura, si usted cae en la malicia, y después de la malicia murmura, y después de la murmuración chismea, y después de chismear, que ya chismear empezó a regar el y empieza a crear una mala fama en la persona y un mal testimonio, que esa persona es un mal testimonio, o a decir cosas en contra de la persona, entonces usted entra en la calumnia. Añádale otro pecadito más al asunto. Peor aún, y usted no se está metiendo con el hermano, usted se está metiendo con Dios. Dios dice, yo soy el dueño de la persona, ¿qué hace usted metiéndose ahí? Deje ser así. Entonces, esto es muy, muy, muy delicado. Por eso prohíbe el Señor que juzguemos. Es más, en el texto de Lucas, si usted lo mira otra vez en Lucas 6, ahí donde estábamos nosotros, que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué es condenar? Que usted ya lo sentenció a muerte. Usted ya dijo, no, esa persona y punto. ¿En serio? ¿Y usted quién es para decir y punto? Anda grave, si no es. Ese es el problema de algo como eso. Usted no tiene derecho a decirle 10 años de cadena, cadena perpetua para usted por lo que dijo. ¿Usted quién es para hacer eso? Es una falta de amor por el prójimo y una falta de confianza en Dios. ¿No dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago? ¿No dice Dios que dejemos todo en sus manos? ¿Que Él hará como Él quiera? ¿Que esperemos en Él? Entonces, ¿usted por qué no cumplimos eso? Ahora, para el discípulo de Cristo, o el que dice que es para el Señor, solo hay una opción, se llama restaurar. La palabra restaurar significa volver al uso original. Volver al uso original, para que me entiendan, es usted se parte un brazo. Por andar murmurando, no, se parte un brazo. ¿Qué hacen? Pues lo llevan al médico y se lo entablillan. ¿Cuál es la intención? Pues que el brazo, después de que le sane, le quede sirviendo para lo mismo. Eso es restaurar. Que las cosas queden sirviendo para lo mismo que servían antes, que estaban dañadas. Y la Biblia todo el tiempo habla, restaure, restaure. Y la Biblia nos manda, casi nos da una orden de que esa debe ser la forma de hacerlo todo el tiempo. Hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y está, que dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y dice vosotros, no sé, parece que nos conocieran, dice vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y es una orden. Ustedes cuando vean a alguien que anda grave, restauren, no le den duro, restáurenlo. Eso es un cristiano. Un cristiano restaura. Ese es el punto. En lugar, pero a veces algunos cristianos son todos, tienen la espada lista de, a ver, equivóquese y verá. Y a ver a qué hora se equivoca para darle duro a la otra persona. Eso no se hace. No es bíblico. Y las faltas pueden ser grandes o pequeñas. Pero acuérdense, ¿cuánto perdón ustedes han recibido? Cuando ustedes llegan a este punto, normalmente detrás de eso hay una cosa otro pecado más aparte de los que hablan. Ustedes tienen una falta de perdón con esa persona de la que están hablando. Cuando una persona juzga o critica a otra, algo tiene contra la otra persona. Significa, creen o piensan, o tal vez pasó, que le hicieron algo a la otra persona. Y usted no le ha perdonado. Algo así como que la herida que llevo siempre en el alma no cicatrices. Inevitable me marca la pena, que es infinito. Y usted llora y es que todavía me acuerdo lo que me dijo y lo que me hizo y lo que... Madurez. Eso es falta de madurez. Significa que usted la tiene viva ahí. Y por eso todavía le salen vainas contra esa persona. ¿Sabe por qué? Porque no le ha perdonado. Por eso en Lucas, en el mismo texto que estamos viendo, inmediatamente dice, perdonad y seréis perdonados. Porque el guardado que usted tiene hace que usted hable. Entonces, una de las causas por las que usted todavía se le sale eso, es porque usted no ha decidido perdonar a esa persona. Dice, pero sí, pero es que el pastor, yo ya le dije que lo perdonaba, la perdonaba, yo le he dicho muchas, pero en la práctica no.
Porque si usted todavía le echa vainazos y le dice cosas, pues no lo ha hecho. De labios para afuera sí, pero en su corazón no. Ese es todo el punto. Y por eso sale, y por eso la Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. Cuando una persona entiende esta parte, lo que va a hacer, obviamente si no ha hecho ese paso, es entender que para quitar la murmuración de su vida, pues va a perdonar a la otra persona. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque se lo merece? No, lo va a hacer porque la persona que perdona ya entendió cómo lo perdonó el Señor. ¿Cómo nos perdona el Señor a nosotros? Cuando usted entrega su vida a Cristo. ¿Y cómo se lo perdonó el Señor? Cuando usted depositó su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Cuando usted dijo, soy un pecador, le he fallado a Dios, quiero cambiar. Cuando usted hace esos pasos, entonces el Señor le dice, tome, te regalo el perdón, la gracia de Dios, la salvación, junto con el perdón de pecados. Y te limpia de todo pecado. ¿Te cobra algo? No. ¿Te lo echan cara después? No. Te dice, listo, ya, comencemos de nuevo la vida. Tienes un nuevo nacimiento. Acabas de comenzar con Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es. Le dice, si tú eres un creyente y ya recibiste eso, la Biblia dice, así como yo te perdoné, ahora perdona a los demás. Entonces, para decirlo más cruel, si usted no ha entregado su vida a Cristo, le va a quedar muy de para arriba hacer esto. Porque se necesita haber recibido el perdón de Dios primero, experimentarlo, vivirlo y decir, listo, así como Dios todos los días, me perdona y trabaja conmigo y me ayuda, así yo tengo que hacer con los demás. ¿Es claro, señor? Por eso por esto todo esto es amar al prójimo. Todo el texto es amar al prójimo. En la Biblia hay una escena increíble, ¿se acuerdan de la mujer que fue sorprendida en el adulterio? Eso es Juan 8, Juan 8, 3, 8 en adelante, todo el capítulo 8. Y esa mujer dice que estaba en un adulterio con alguien y la sacaron en pleno adulterio, pero la sacaron a ella, no a él. Y la ponen enfrente a todo el mundo. Y todos cogen piedras para apedrearla porque así funcionaba la cultura. Y Jesús dice, alto ahí. Jesús empieza a decirles, bueno, el que esté libre aquí de pecado, que la tire, que tire la primera piedra a ver. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué empezó a pasar? Dice que empezaron a hacer unos ruiditos. Las piedras empezaron a caer de las manos de las personas. Porque dijeron, ¿cómo? Porque empezaron a caer en cuenta, yo soy un pecador, ahora un pecador va a castigar a usted. ¿Quién soy yo para hacer? Y Jesús se voltea a la mujer, le dice, mira, no hay nadie aquí. Y no había ya nadie ahí. ¿Dónde están los que te acusan? No están, dice. Ya dice, no están, ya se fueron. Dice, yo no te juzgo, vete, no peques más. Ni siquiera, ya no, ¿dónde están los que te juzgan? Ya no están, yo tampoco lo voy a hacer. Vete y no peques, dice el Señor. Wow, así es el perdón. Y cuando el que nos complica el perdón somos nosotros mismos. Ese es el punto. Por eso dice, perdonad y seréis perdonados. No se olvide que usted fue perdonado. Aquí tenemos una mano de perdonados. Aquí todos los que dicen que son creyentes y de verdad lo son, debemos reconocer que fuimos perdonados. Esa es la condición de nosotros. Dios nos perdonó por su infinita misericordia, no porque nosotros lo mereciéramos. Pero ¿sabe qué tenía que pasar después de eso? Y ahí viene otra parte increíble que la Biblia dice. Lo que tenía que pasar es que como Dios derramó su amor por el perdón en nosotros teníamos que amar a los demás. Y cuando no lo hacemos, la Biblia dice en 1 Juan 3:10, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Duro. ¿Ama usted a sus hermanos? Dice algunos. O sea, no nos ama. Ya, listo. Esto no es de algunos. La semana pasada vimos que había que amar a los enemigos. ¿No? No son algunos, son todos. Y obvio, cada uno de manera diferente, pero hay que amarlos, hay que quitar esos rabias, esos odios. Cuando una persona no está amando, tiene un problema en su corazón, si dice que es creyente, porque ya recibió algo que puede dar, recibió el amor de Dios. Y la Biblia dice, ese amor que yo le di, hágame el favor y usted lo da. Y si usted puede amar, usted puede perdonar.
perdonar las ofensas que le hagan. Pero si no ama, no va a perdonar a nadie. Y usted va a ser de los que dijimos la semana pasada. Y usted dice, ¿sabe qué? Está bien, deje así, pero lo llevo. Aquí lo llevo. No, pues qué bendición de muchachos. Grave. Usted no puede llevar a nadie aquí. Tiene que entregárselo a Dios y descansar. No cargue usted eso. Eso no es para usted. Dios dijo, démelo. Mira, es mejor. ¿No es lo mejor entregar las personas al Señor? Hágalo, sin miedo. Confíe en Él. ¿No dice eso? Pero cuando no lo hace, nos convertimos en unos pecadores terribles. Entonces, juzgar trae, como ya lo dijimos, una cantidad de pecados: malicia, murmuración, chisme, mal testimonio, calumniar personas y también falta de perdón, rencor, resentimiento. Entonces, ¿qué toca hacer? Aprender a hacer, cortar por los años. ¿Cómo puedo hacer para poder hacer esto? Bueno, primero entregando mi vida al Señor. Si no entrego mi vida al Señor, no va a ocurrir ninguna de estas cosas. Si yo no entrego mi vida al Señor, esto no va a pasar. Debo entregar mi vida al Señor. Debo, decirle, Señor, yo necesito cambiar mi vida, transformarla. No cambiar de religión, tienes que cambiar es de vida, hermano. No es venir a una iglesia, estaba allí, me voy a pasar acá. No, es cambiar la vida. O sea, empezar a vivir de una manera distinta. Que se note que usted es otra persona. Y si eso no pasa, pues grave, no ha pasado. ¿Ya le pasó en su vida eso? Y si no, díganos y con gusto le ayudamos a que de ese paso. Ese paso no es de cambiar de religiones. Queremos enseñarle cómo tener una relación con Dios. Eso es todo el paso. Una relación como Él dice, no como usted quiera. Eso se llama salvación, gracia, misericordia. Pero la otra, para los que dicen que ya lo tienen y por qué están murmurando, y dice, pero entonces, ¿por qué los cristianos hablan y murmuran y dicen a veces también, tanto como los que están en el mundo? Es porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Pues porque no lo buscan. Le gastan tiempo al centro comercial, al partido, al noticiero, al periódico, a las redes, pero no se pueden sentar a buscar a Dios un rato en oración. No lo buscan en la Biblia leyendo. Y cuando los invitamos a que conozcan más a Dios, venga, estudie, hermano, aprenda esto, conozca a Dios, para que tenga principios para poder juzgar bien, tampoco lo hacen. Entonces, ¿quiere solucionar el asunto? Primero asegúrese que ya se metió con Dios. Segundo, empiece a buscar todas las maneras de conocerlo, porque Él lo salvó para que usted lo conozca, y para que cuando lo conozca, va a ser muy fácil emitir un juicio justo, porque usted va a tener Biblia para decirlo, y entonces va a evitar este pecado de juzgar a los demás y criticarlos. ¿Está claro el asunto, hermano? Los veo preocupados también. Tranquilos, o sea, después vamos a hablar del amor de Dios, ¿sí? Pero hoy ya toca hablar de esto. Ahora usted dice, pastor, y si ya la he embarrado mucho, me dicen de cariño chismosín, intensil. ¿Qué hago? Pues fácil, hablar con Dios y pedirle perdón. Decirle, Señor, perdóname. No sabía que eso era tan. Decirle al Señor que limpie su mente, porque todo comienza con esta mente que le juega, no se invente películas, hay gente que se inventa unas historias, miniseries, tienen documentales, pero largos. A mí me parece que lo que pasó fue que, pues, piense, por ejemplo, en un hombre celoso, una mujer celosa. ¿Usted por qué estaba parada ese día a las 5 de la tarde en ese centro? Y la persona, espere, no me diga más, ya. Me acabo de acordar que hace 5 años usted estaba, y hace 4, y empieza mal la película. Y eso debe ser porque usted, ¿en serio? Qué imaginación. ¿Sabe de dónde sale eso? De la malicia. Y eso los lleva a murmurar, y a chismear, y a envenenarse el alma, y a no perdonar.
y amargarse porque ni dormir pueden. ¿Quieren vivir así? Entonces diga, Señor, paro en esto. Perdóname, ayúdame a controlar esa lengua, ese pensamiento. Pero, ¿sabe? La única manera es metiendo Biblia, Biblia, Biblia. Métase con Dios, estudie la Biblia. ¿Por qué cree que esta iglesia ofrece tantas cosas para estudiar? ¿Por qué cree que les ofrece los sábados 2 autoconfrontaciones por la mañana y tarde? Porque necesitamos que aprendan, porque ¿sabe? Yo sé que si ustedes aprenden, vean, la boquita, veas, automática, es así. No tengo que mover un dedo. Ustedes aprenden Biblia y Dios les dice, cállese, cállese. Y la calla. Sin yo decir media cosa, no tengo ni que abrir. Yo damos toda la Biblia hablando y usted, fin, se acabó. Pero si ni siquiera hace eso, no hay mucha esperanza de que usted deje de murmurar y de hablar. Por eso yo los animo, hermanos. Hay muchas cosas por hacer, pero está en sus manos. Ya, las herramientas están para que deje de ser así. Entregue su vida a Cristo si no lo ha hecho y empiece a trabajar, creciendo, aprendiendo de Dios. Utilice todo lo que está a su alcance. Nunca habíamos tenido tantas herramientas. Cursos, discipulados, enseñanzas. Hágalo. No hay mejor tiempo para eso. Y entonces usted al final va a hablar como Dios dice que hablemos, restaurando y edificando a la otra persona. Eso sí es una gran diferencia. ¿Estamos claros, hermanos? Vamos a terminar en oración. Se dice, menos mal. Eso es malicia, sí. ¿Quién sabe por qué nos dijo eso? Digas que no vengan, ¿no? O sea, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Y quiero que por un momento, si usted se ha dado cuenta que desgraciadamente ese pecado ha desencadenado un montón de pecados en su vida, este es un buen momento para hablar con Dios en perfecto silencio. Vamos a hablar con Él, vamos a decirle, Señor, perdóname, yo soy así. Necesito cambiar, ayúdame a que tome las medidas necesarias. Si no ha entregado o no está seguro de haber entregado su vida al Señor, hable con quien lo invitó o con nosotros, pero esa es la parte vital para hacerlo. Y la otra es, dígale, Señor, ayúdame a que yo me discipline a estudiar, a empezar a buscarte, a tomar lo que sea necesario para que yo crezca y sepa qué principios tienes. Y así finalmente juzgar de una manera justa y correcta. Eso es lo que el Señor desea. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y ahí en perfecto silencio por un minutico hable con Dios. Ahí usted con él. Amén. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos podido estar acá. Ayúdanos a poder vivir eso que hoy hablamos, a entender que es una falta grave, Señor, contra ti y la de los demás.
Pongo delante tuyo la vida de todos los que nos están escuchando, pidiendo que nos ayudes, que podamos recordar estas verdades, pero más importante, practicar. Que tú convenciendo cada corazón, Señor, y ayúdanos a que podamos hablar como dice la palabra para edificar y restaurar. Por eso hoy pongo en tus manos lo que hemos hablado en el nombre